Noticentro 1, CMI. Gobierno prolonga cuarentena durante todo el mes de agosto. Representantes de Organización Mundial y Panamericana defienden sectorización para contener contagios. Colombia supera 10.000 contagios más por día. Colombia tiene el mayor número de muertes por millón de habitantes hoy. Alerta de UNICEF por aumento de desnutrición infantil en medio de la pandemia. Gobierno abre negociación para adquirir vacuna de 2 multinacionales. Brutal caída de recaudo de impuestos departamentales. 1.3 billones de pesos se dejaron de recibir en primer semestre. Otro atentado contra desmovilizado de las FARC. Está gravemente herido. Otra masacre en el sur de Córdoba. 3 asesinados. Arrecia violencia contra líderes sociales. Encadenados estudiantes piden matrícula cero. 4 departamentos concentran producción de coca. Norte de Santander, primer productor de coca y de cocaína. Se dispara inseguridad en Bogotá. 19 robos diarios a viviendas. OMS dice que el virus no es estacional y actúa como una ola. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Reclamo y en tono alto de los gobernadores al presidente Duque. 2. La Presidencia de la República tiene corriendo por estos días a las entidades del gobierno con una tarea cosmética. 3. Casa por cárcel para un ex viceministro condenado por el caso Odebrecht. Y tengo ñapa, los 15 primeros descabezados para la Procuraduría. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque anunció una nueva prolongación del aislamiento obligatorio inteligente para contener el coronavirus. Irá hasta el domingo 30 de agosto, pero habrá cambios en el confinamiento de acuerdo con la afectación que registre cada región. El aislamiento preventivo obligatorio que debía terminar el próximo viernes se prolongará por decisión del presidente Iván Duque y recomendación de un grupo de especialistas. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. El aislamiento en cada municipio será según el grado de afectación del COVID. En los municipios que no tienen afectación de COVID, seguimos avanzando en un proceso gradual de liberación de sectores, obviamente sin que existan aglomeraciones. En los municipios de baja afectación seguirán avanzando los pilotos en distintos sectores de la economía y en los de mediana afectación seguirán estrictos monitoreos. En los municipios de mediana afectación, ahí seguimos haciendo control epidemiológico, seguimos monitoreando conglomerados, se siguen facilitando pilotos con previa autorización del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior una vez pidan esos requerimientos los alcaldes. En los municipios de alta afectación como Bogotá, Cali y Medellín seguirán los cercos epidemiológicos. Donde hoy hemos visto ciudades en nuestro país que tienen un control acordado con las autoridades locales para hacer cercos epidemiológicos estrictos por localidades, por barrios. El transporte aéreo seguirá en agosto con vuelos pilotos y el intermunicipal solo estará permitido entre municipios cercanos o municipios sin COVID. Los representantes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud respaldaron los aislamientos sectorizados para contener el avance del COVID-19. El delegado de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de la pandemia del coronavirus en Colombia, Carlos Álvarez, destacó la medida del cerco epidemiológico como eficaz para detener la propagación del coronavirus. Como hemos visto en Barranquilla o en Bogotá, donde están concentrados los casos. Y justamente al tener esa información hace que las medidas se pueden volver mucho más específicas y no globales, porque hay diferencias en esa forma y de velocidad de transmisión. Por su parte, la delegada de la Organización Panamericana de la Salud, Gina Tambini, está respaldando la medida del cerco epidemiológico.
Esa identificación de los conglomerados y el seguimiento nos va a poder identificar dónde está circulando el virus y las medidas que tenemos que tomar por sectores o por municipios o por departamentos a medida que la pandemia va transcurriendo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró esta noche que si el gobierno no hubiera tomado la decisión del aislamiento obligatorio en marzo, el número de contagiados en Colombia hoy sería superior al 1.200.000 y el de enfermos críticos en la UCI superaría el número de 73.000. Con la extensión del aislamiento hasta el 30 de agosto, Colombia se convierte en el país con el confinamiento más extenso de América Latina. Con más de 267.300 casos de coronavirus confirmados, Colombia se sitúa en el quinto lugar de países de Latinoamérica con mayor número de infectados con la enfermedad, después de Brasil, México, Perú y Chile, situación que obligó al gobierno de Iván Duque a alargar la cuarentena nuevamente hasta finales de agosto. Hasta el momento, los colombianos han permanecido en confinamiento 126 días desde el 25 de marzo, cuando inició la cuarentena. Pero esta nueva medida de extensión eleva la cifra de días de encierro a 159, lo que convertiría a Colombia en el país de la región que ha cumplido más tiempo en aislamiento. Al finalizar el octavo mes de 2020, los colombianos habrían pasado 43,8% del año en confinamiento. Y la pandemia del COVID-19 agravará la situación de desnutrición de la niñez en el mundo, según un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Y Colombia no será la excepción. Un informe de UNICEF revela que la desnutrición podría afectar a más de 6,7 millones de niños en el mundo en medio de la pandemia del COVID-19. En Colombia, un informe del Instituto Nacional de Salud reveló que los casos de desnutrición pasaron de 1.325 en 2016 a 4.401 en lo que va corrido de 2020. Según datos de Bienestar Familiar, han fallecido este año 97 menores víctimas de la desnutrición. Durante la pandemia hemos visto cómo muchas familias han visto reducidos sus ingresos, cómo muchos productos de la canasta familiar han ido en incremento, cómo es difícil acceder a muchos alimentos para ofrecer una canasta familiar balanceada. Según el mapa de la desnutrición en Colombia, la situación es más preocupante en departamentos como Norte de Santander, Risaralda y Vichada, entre otros. Colombia ya supera los 10.000 contagios por día y hoy además alcanzó el mayor número de muertes por millón de habitantes. En Colombia se confirmaron más de 10.000 casos de personas detectadas con coronavirus. Quiere decir que en promedio en el país, cada minuto se contagiaron 7 personas de COVID-19. La cifra de infectados es tan alta que Colombia se ubicó como el cuarto país del mundo que reportó más contagiados en un solo día. Los contagios de este martes se presentaron como una cifra récord en Bogotá, donde se confirmaron 4.552 nuevos casos. En Antioquia se presentaron 1.108 y en Barranquilla 751. Esto nos ubica en el cuarto lugar de Sudamérica, solo superados por Brasil, Perú y Chile, y en el número 14 a nivel mundial. Sin duda hemos incrementado nuestra capacidad de pruebas, pero todavía estamos en el octavo lugar en la lista de países suramericanos en la realización de testeo. Según cifras del Ministerio de Salud, en Colombia se han infectado 267.385 personas. Una de las cifras más altas de personas que perecieron por el COVID-19 también se presentó. 297 personas perdieron la vida, cifra que ubica a Colombia como el primer país del mundo con más muertes en un solo día por millón de habitantes, incluso por encima de países como Estados Unidos, Brasil y México. Las muertes se presentaron en su mayoría en Bogotá, en el departamento de Córdoba y en el Valle. En Colombia han muerto 9.074 personas por esta enfermedad. La cifra de recuperados en el país es de 136.690, con otros 5.529 que se confirmaron hoy. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, trabaja de manera aislada después de dar positivo para COVID-19, como sucedió hace algunos días con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que dio positivo para coronavirus. Fueron necesarias 2 pruebas, pues no presentaba ningún síntoma. Me he movido al PMU de aislamiento. Este PMU será el lugar desde donde estaré tomando las decisiones. Explicó que tomó medidas preventivas como el aislamiento total y gobernar desde un puesto de mando unificado instalado en la alcaldía, donde vivirá mientras tenga el virus. Soy una persona en perfectas condiciones, no tengo ningún síntoma como el 80% de las personas que son contagiadas. Desde aquí estaremos tomando decisiones. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien también anunció estar contagiado de coronavirus hace una semana, se solidarizó con el alcalde Quintero. Saludo de manera especial al alcalde Daniel Quintero, quien también ha sido diagnosticado. Esto evidencia lo complejo de esta enfermedad. En Antioquia se decretaría en las próximas 48 horas la alerta roja, pues el nivel de ocupación de UCI sobrepasó el 75%. En la cárcel La Picota de Bogotá hay alerta por el aumento de los contagios con coronavirus. Hay más de 1.400 casos. La alerta entre las autoridades penitenciarias y de salud es por el incremento en el número de casos de coronavirus en La Picota, La Modelo y el Buen Pastor de Bogotá en solo 5 días. El alto número de contagios que se han presentado en las cárceles del país han sido culpa del gobierno nacional, porque no ha implementado las medidas de deshacinamiento necesarias para que hayan sitios de aislamiento. Además, no ha asignado los recursos suficientes para que los internos y los funcionarios tengamos elementos de bioseguridad apropiados. Según el IMPEC, en La Picota, de 529 casos registrados el jueves, se pasó a 1.444 con 3 personas fallecidas. En La Modelo, de 5 contagiados, se llegó hoy a 102. Y en el Buen Pastor, de 16 mujeres con coronavirus que había el jueves, se llegó esta tarde a 200. A nivel nacional, de acuerdo con el IMPEC, hay 3.477 casos confirmados, de los cuales 3.284 corresponden a personas privadas de la libertad y 193 a personal de guardia o administrativo. Hoy el COVID está presente en 32 de los 132 establecimientos del orden nacional. Colombia advirtió que abrió negociaciones con 2 farmacéuticas para adquirir la vacuna contra el COVID-19 si estos la desarrollan. Los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores ya están adelantando gestiones a nivel internacional para asegurar desde ahora un acceso oportuno a las vacunas contra el COVID-19. En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que Colombia ya tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con Pfizer y con AstraZeneca para empezar estas negociaciones de compra, pero no de testeo. Una alianza que se está consolidándose entre los diferentes países para poder tener acceso a las vacunas a través de acuerdos por los cuales los países se comprometen a adquirir un porcentaje específico de vacunas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad en torno al tema de las vacunas. Dice que se está trabajando para liderar las compras en América Latina. En el Valle del Cauca arrancó la instalación de 97 nuevos ventiladores mecánicos en distintos lugares del departamento para enfrentar los casos críticos de contagios con el COVID-19. 50 ventiladores fueron adquiridos por la gobernación y los otros 47 fueron entregados por el gobierno nacional de los 400 prometidos para atender el pico de la pandemia en ese departamento. El Instituto Nacional de Salud entregará además un robot para agilizar el procesamiento de pruebas para la detección del coronavirus. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reiteró que durante la pandemia se han multiplicado las quejas por mala atención contra la EPS y dijo que tiene a 15 en la mira. En debate en la Comisión Séptima del Senado, el senador Carlos Fernando Motoa le preguntó al superintendente de Salud de quién es la responsabilidad de tanto retraso en las pruebas del COVID-19. Y el superintendente sorprendió con la respuesta de que lleva en lo corrido de la pandemia 870.402 comunicaciones de ciudadanos. Entre esas, 328.848 PQRs. ¿Qué destaco de estas, senador? Hay 107.903 que nos preocupan mucho, que son las de los pacientes adultos mayores. De estas tenemos 34.834 que son de pacientes de alto costo y otras 34.600 de pacientes
con COVID. Y aunque informó que 15 EPS tienen medidas cautelares y sobre 5 hay apertura de investigación, dijo que no todo es responsabilidad de estas entidades. Esta noche llegó al país una tercera donación de Emiratos Árabes a Colombia para enfrentar el coronavirus. La donación la componen 23 ventiladores y varios equipos médicos y hospitalarios, según informó el embajador ante los Emiratos, Jaime Amin. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana dijo que el gobierno ha desembolsado hasta ahora la tercera parte de los recursos totales anunciados para atender la pandemia del COVID-19. Es así como de los 25 billones de pesos presupuestados para atender la emergencia, han sido desembolsados 7,3 billones de pesos. Añadió que el 71% de la inversión anunciada para salud y subsidios todavía no se ha ejecutado. La Contraloría General alertó sobre el estado en que se encuentran 4 obras de infraestructura hospitalaria que enfrentan atrasos y suspensiones. La inversión en riesgo supera los 25.000 millones de pesos. Tras un ejercicio de seguimiento preventivo, la Contraloría General advirtió el riesgo que se corre ante los atrasos y suspensiones en 4 obras de infraestructura hospitalaria, donde la inversión llega a 25.600 millones de pesos. La alerta del ente de control tiene que ver con los hospitales de Villarrica, Cauca, Santa Ana en Muso, Boyacá, el de Sardinata en norte de Santander y la Samaritana en Bogotá. En este último se trata de unas obras de adecuación cuya finalización estaba prevista para el 2 de mayo y que entre suspensiones y prórrogas ha completado 130 días. La alerta por el estado de atraso de estos proyectos de infraestructura hospitalaria fue hecha por los técnicos de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría. Los departamentos revelaron una brutal caída en el recaudo de los tributos regionales. Dejaron de percibir más de 1 billón de pesos. La Federación de Departamentos aseguró que en los primeros 6 meses de 2020, 4 de los cuales han sido afectados por el aislamiento obligatorio, representaron una caída del 22% en el recaudo de impuestos en los departamentos, que representan 1.2 billones de pesos. La principal caída se registró en los impuestos de consumo, principalmente licores y cervezas, que cayeron 48%. El presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, asegura que la Federación de Departamentos ha registrado que el 30% de la comercialización del licor ha caído, dejando a más de 450.000 personas sin empleo. Otros impuestos que cayeron en su recaudo fueron el impuesto de registro, que cayó un 25%, de vehículos un 22%, de lotería 19% y la sobretasa a la gasolina del 17%. En octubre se firmará el acta de inicio de construcción del Metro de Bogotá. Así lo anunció el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, tras la emisión de títulos por 2 billones de pesos para financiar el proyecto. La empresa Metro de Bogotá emitió títulos por 2.4 billones de pesos como mecanismo para financiar el proyecto férreo. Esos 2.4 millones de títulos nos van a servir para ir pagando los avances de las obras al consorcio que las va a desarrollar. Los créditos con la banca multilateral no eran suficientes para cubrir el costo total del proyecto, que se estima en 22 billones de pesos, por lo que junto con la Bolsa de Valores se estrenó este instrumento, los títulos de pago por ejecución. Incluso la financiación quedaba grande para el mercado local, el mercado de crédito local. El 23 de octubre se firmará el acta de inicio y parte de la obra se financiará con estos títulos que a futuro podrán comprar los bogotanos. Y el hecho de que la unidad de emisión sea 1 millón de pesos, pues le da total flexibilidad, primero al Metro para hacer los pagos acorde con los montos que tiene que pagar. Esta es la emisión de deuda pública más grande que haya hecho una empresa pública en Colombia. El director del INVIAS, Juan Esteban Gil, anunció la adjudicación de la construcción del proyecto Doble Calzada en la vía Buga-Buenaventura. Se trata de un proyecto de 8.5 kilómetros de segunda calzada en la vía Buga-Buenaventura en el Valle del Cauca, el cual tendrá una inversión de 131.100 millones de pesos. Los recursos serán destinados a la construcción de 7 kilómetros de doble calzada en el sector Calima-Lobo Guerrero, 4 viaductos y 2 puentes. La construcción se adjudicó al consorcio Isla 2020, conformado por las empresas Ismocol S.A. y Latinoamericanas de Construcciones. Todo esto generará alrededor de 3.250 empleos nuevos para el departamento del Valle del Cauca, específicamente para la región suroccidente, y garantizará el mejoramiento de la competitividad. A la espera de la adjudicación de otro de los tramos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, el INVIAS mantendrá inversiones en otras zonas del corredor vial.
Bajo la lupa de la Contraloría de Bogotá están millonarios contratos firmados por la Secretaría de Educación del Distrito durante el último año de la administración de Enrique Peñalosa. CMI conoció un informe de la Contraloría Distrital en la que se advierte un millonario detrimento patrimonial en la Secretaría de Educación de Bogotá por contratos suscritos en la administración de Enrique Peñalosa. El organismo de control puso la lupa en la dotación de cocinas y comedores de los colegios públicos de la ciudad, en donde se encontró que más de 4.920 millones de pesos estarían en riesgo. Por ejemplo, en colegios como el Instituto Técnico Industrial Piloto se invirtió más de 521 millones de pesos en una dotación que nunca se utilizó. En el Colegio Nidia Quintero de Turbay la inversión fue de 401 millones de pesos. En el Colegio Rogelio Salmona de 379 millones. En el Colegio San José Maryland de 345. Y finalmente en el Colegio Nueva Marsella de 338 millones de pesos. Para la Contraloría hubo falta de planeación en la dotación de comedores y cocinas de por lo menos 23 colegios públicos. También hay incidencia disciplinaria contra funcionarios de la anterior administración. En un punto crítico se encuentra el proyecto que reglamenta la ley de regalías. El ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que la pandemia retrasó la consulta previa y señaló que solo quedan 30 días para la aprobación de la iniciativa. Durante una sesión virtual de la Comisión Quinta de la Cámara, el ministro de Minas, Diego Mesa, aseguró que la ley reglamentaria de regalías está en un momento crítico, pues debe estar aprobada antes del próximo 30 de agosto. Si radicamos el 3, tenemos una fecha perentoria para expedir la ley por parte del Congreso, que sería el 30 de agosto. La posibilidad de pupitrear la ley es latente, aseguran los congresistas. Este proyecto de ley no se puede pupitrear, porque lo que pretendemos es distribuir cada 2 años más de 20 billones de pesos en todas las regiones del país. Para las regiones el proyecto ayudará a su reactivación económica. Los municipios van a tener un recaudo aproximado, yéndoles muy bien, del 60-65% de lo planeado, lo que nos va a nosotros a obligar a pensar en una legislación de transición. En las últimas horas, el presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, aseguró que el gobierno no acogió ninguna de las recomendaciones de los mandatarios regionales, por lo que serán en el Congreso donde se discuta. La ministra de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Karen Aboudinim, inició el proceso para el despliegue comercial de la tecnología 5G en comunicaciones. El Ministerio de las TIC invitó a los operadores interesados a participar en la selección de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico, especialmente en la banda que permitirá el despliegue de la nueva tecnología 5G. Esta última banda es una de las más importantes para el desarrollo tecnológico 5G en el país, pues permitirá que la industria TIC cuente con mejores condiciones para su desarrollo y competitividad. Telefónica Movistar advirtió que el gobierno antes debe revisar la condición dominante de la empresa Claro en el mercado. Si uno lo revisa, por ejemplo, por el caso de 4G, es un operador que tiene el 65% de participación en el mercado. En fin, es necesario revisar cuáles son las condiciones regulatorias que le garanticen a los inversionistas en materia de espectro las mejores condiciones competitivas. La nueva tecnología 5G aumentará la velocidad de la conexión y multiplicará el número de dispositivos conectados. La viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, aseguró que llegó la hora de regular las plataformas digitales para que empresas como Uber puedan funcionar en el país. Durante una audiencia pública virtual en la Comisión Primera de la Cámara, liderada por el representante Gabriel Santos, la viceministra de Transporte, Carmen Valderrama, se comprometió a sacar adelante la reglamentación de las plataformas digitales para permitir, entre otros aspectos, el servicio público prestado por particulares como Uber. Una regulación que permita que sean posibles para esta clase de servicios que se está poniendo sobre la mesa en discusión. Los operadores reiteraron que en el mercado caben taxistas y particulares. Creo que podemos coexistir. Aquí todos los actores podemos ganar, el taxi puede ganar, la gente puede ganar, el país puede ganar, los usuarios y su derecho a elegir pueden ganar. Hay calle para todos. Hasta el momento son 7 los proyectos radicados en el Congreso que buscan regular las plataformas digitales. El gobierno busca reversar el proceso con el que se buscaba tercerizar actividades sanitarias y fitosanitarias a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.
Desde 2016, la directora del ICA, Yanira Barrero, venía planeando la tercerización de las actividades de la entidad, actividades sanitarias, fitosanitarias y de diagnóstico que fueron entendidas en el Congreso como una privatización. ¿A quién se le puede ocurrir privatizar la contratación de los científicos para que llegue cualquier farsante y despide al que sabe porque se va a ganar 4 pesos en alguna operación o hay una operación corrupta? ¿Esto qué es? El ICA es una cueva, porque esta tercerización era un negocio, es un negocio. El ministro anunció que por el momento esa tercerización no va. Pero no porque nosotros estemos diciendo que hay una ilegalidad en ese acuerdo 002, no, sino porque lo que queremos es hacer un estudio amplio. El presidente de la Comisión Quinta convocó una comisión para que le haga seguimiento y el ICA no sea privatizado. Los fondos privados de pensiones proponen dar un plazo a empresarios y trabajadores para que repongan los aportes a la seguridad social que se dejaron de hacer durante 2 meses al amparo de una norma que tumbó la Corte Constitucional. Las administradoras de pensiones respondieron a la orden de la Corte de reembolsar los aportes que se redujeron entre abril y mayo por la emergencia del COVID-19. En un comunicado, los fondos de pensiones agremiados en Asofondos plantearon que una buena medida puede ser que las empresas y trabajadores tengan un periodo de entre 12 y 18 meses para pagar dichos aportes sin ningún tipo de interés de mora. Con respecto al pago retroactivo de los aportes a pensiones que no se hicieron para los meses de mayo y abril, creemos que es importante conocer la totalidad del fallo para ver quiénes y cómo se va a hacer ese pago a los empleados. Asofondos recordó que las administradoras de pensiones cuentan con más de 16 millones de afiliados. Más de 80 pequeños establecimientos comerciales han accedido a la línea de crédito alternativa financiada por el Banco Caja Social en alianza con Fenalco. Se trata de la línea de crédito Emerge, la cual es respaldada por el Banco Caja Social y que suma 1.100 millones de pesos en desembolsos en favor de los pequeños comerciantes, independientes y microempresarios afectados por el COVID-19. Los sectores más beneficiados a la fecha son construcción, servicios de publicidad, actividades científicas y tiendas de barrio. Más de 80 empresas en 15 ciudades se han visto favorecidas. La línea total de crédito es de 60.000 millones de pesos. Esto muestra la necesidad de crédito que tiene el país, pero también muestra las dificultades de endeudamiento que tienen muchos de los empresarios que no pudieron ser financiados y el requisito del aporte a la seguridad social que está haciendo una talanquera que es un efecto de ley. El valor promedio de las solicitudes es de 18 millones de pesos, lo que demuestra que el pequeño comercio necesita bajos montos y recursos esenciales. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,82% a 1.170 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización del 50% a 6 pesos. La acción del Grupo Familia fue la que más cayó con una pérdida de 13,33% a 3.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 25.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.718 pesos con 69 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.350 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.363 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 12,02 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 9 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.225 pesos. En Cali permanece bajo observación médica un desmovilizado de las FARC, víctima de un atentado en su contra en Buga, en el Valle. Hasta la vereda El Crucero, zona rural del municipio de Buga, llegaron hombres armados y dispararon contra Uriel Molina Cuadros, trabajador campesino e integrante del partido FARC en el Valle del Cauca. Exigimos al gobierno nacional garantías para la vida de nuestros militantes, por la defensa del acuerdo de paz. Las autoridades rechazaron este atentado contra la vida de Molina y anuncian una investigación para dar con la captura de los responsables. Ya nos hemos reunido con las diferentes autoridades
y en poco tiempo estaremos dando no solo resultados sobre este caso, sino también sobre todo lo que tiene que ver alrededor de estos lamentables hechos ocurridos en el municipio de Buga. Voceros del partido político FARC reiteraron el llamado al gobierno nacional para que garanticen la protección de todos sus integrantes. Estudiantes de 3 universidades del país adelantan protestas pacíficas para exigir matrícula cero para el 2020 y el primer semestre del 2021. Con tomas, huelga de hambre y capas rojas, los estudiantes de 3 universidades públicas del país piden a una sola voz matrícula cero universal para estudiantes de pregrado y posgrado. Aporten los recursos necesarios para poder dar la gratuidad de las matrículas durante los próximos 2 periodos académicos en la Universidad Surcolombiana, es decir, el periodo 2022 y el periodo 2021-1. En la Universidad Pedagógica hay toma pacífica de los estudiantes. Pedimos a la administración y al gobierno de Iván Duque con donaciones para los estudiantes que no han podido pagar la matrícula este semestre, y exigimos también a la gobernación y al distrito de Claudia López la matrícula cero para el próximo semestre de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en la Universidad Nacional las protestas son con capas rojas. Y las capas rojas, así como los trapos rojos en las casas de las familias con vulnerabilidades económicas, han significado lo que significa la lucha por alimentación, por la vida, por la subsistencia. De aplicarse la petición de matrícula cero, más de 100.000 estudiantes de pregrado y posgrado se verían beneficiados. 4 departamentos del país concentran el 78% de los cultivos de coca, según un informe de Naciones Unidas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito confirmó la reducción de los cultivos de coca en 9% en Colombia, al pasar de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019. La ONU llamó la atención sobre la concentración de los narcocultivos en norte de Santander y Nariño, que tienen más del 50%. Si se le suman Putumayo y Cauca, alcanzan el 78%. Ese 5% del territorio no solo tiene muchos cultivos de coca, sino que además tiene mayor productividad, prácticas agrícolas más eficientes y mejores precios para los productos ilegales. Pese a la reducción de la siembra de hoja de coca, el potencial de producción de cocaína se mantuvo. La ONU considera que la estrategia del gobierno es adecuada, pero no tiene una cobertura suficiente. Pero sabemos que aún falta. Y por eso no vamos a bajar la guardia contra toda la cadena criminal del narcotráfico. Los retos son grandes, pero así también es el compromiso y capacidades de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional. El 47% de la coca está sembrada en parques naturales, resguardos indígenas o consejos comunitarios, donde las normas impiden o dificultan su erradicación. En Bogotá no da tregua la inseguridad. Delincuentes se robaron en un conjunto de apartamentos del norte de la ciudad. Cada día 19 viviendas son asaltadas. Los apartamenteros volvieron a atacar en Bogotá. El blanco de los delincuentes fue este conjunto residencial ubicado en el barrio Cedritos, en el norte de la ciudad. Empezó la gente a gritar porque robaron uno de los apartamentos de la torre del edificio. Y pues la policía luego llegó y aún no se sabe si las personas que hicieron el asalto salieron del edificio, por eso siguen ahí. Se robaron como ese apartamento. Los ladrones ingresaron a plena luz del día. El pánico se apoderó de los residentes porque los sujetos duraron varios minutos en el edificio. La gente empezó a poner trapos blancos en las ventanas para indicar que estaban a salvo. La Policía Metropolitana de Bogotá ha desplegado todas las capacidades de investigación, tanto tecnológicas como humanas, para lograr esclarecer los hechos. Según las cifras más recientes, cada día 19 viviendas son hurtadas en la capital del país. Junio registró la cifra más alta de este delito desde que empezó la pandemia, con más de 570 casos. Y en Cundinamarca la situación es similar. En video quedó registrado el robo a una vivienda vacacional. Según cifras de la policía, en lo corrido de este año se han denunciado 212 robos a viviendas rurales, es decir, en promedio un robo diario. En este video grabado por una cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que 5 asaltantes entraron a una vivienda en Cota, Cundinamarca. Con alimentos adulterados lograron controlar a los perros que cuidaban la casa. Una vez adentro amordazaron a los propietarios y cometieron el robo. Estos grupos integrados cada uno de ellos por 5 personas como característica principal, una mujer dentro de ellos
se dedicaban a hurtar elementos al interior de las residencias. ¿Y qué hacían? Utilizaban, como podemos ver en las diferentes mesas, comida, salchichón, para adormecer a los perros, el cual mezclaban con diazepam y asimismo para entretenerlos y poder ingresar a las viviendas sin ningún obstáculo. Posteriormente, como también vemos en las mesas, utilizaban los zunchos de caucho para amarrar a los ciudadanos y poderles hurtar los elementos de valor. Las autoridades hacen un llamado a denunciar a la línea 123 cualquier movimiento sospechoso en viviendas ubicadas en zonas rurales. El consulado de Venezuela en Bogotá está en ruinas y se convirtió en un foco de inseguridad. El gobierno de Maduro responsabiliza a Colombia por su destrucción. Esta casa, ubicada en el norte de Bogotá, ha sido un símbolo de los vínculos entre Colombia y Venezuela. Hoy más que nunca refleja el estado de la relación entre los gobiernos de Caracas y Bogotá. Es un poco de inseguridad para el sector, ya es una casa abandonada donde vemos gente metiéndose constantemente. La casa está abandonada hace más de 2 años por la salida de los funcionarios tras la ruptura de las relaciones diplomáticas. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Venezolanos en Bogotá piden que por lo menos haya una relación consular que les permita una comunicación con su gobierno. Dentro de este sitio se guardaban documentos que nos pertenecen a todos los venezolanos en Colombia, donde se estaban gestionando los pasaportes que hoy la población venezolana necesita. Ninguna autoridad colombiana se ha pronunciado sobre el estado de esta antigua sede consular. En otros hechos hubo una nueva masacre, fue en el sur de Córdoba, en el corregimiento Puerto Colombia del municipio San José de Uré. Hay 3 personas víctimas. Esta es la segunda masacre en menos de 2 días en el sur de Córdoba. La policía y el ejército guardan silencio sobre los autores. La comunidad acusa a los paramilitares conocidos como los caparros. Mientras tanto, para los defensores de derechos humanos, las medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia aumentaron los riesgos para los líderes sociales, muchos de los cuales deben quedarse en su casa y se vuelven un blanco fácil. Otros deben asumir su liderazgo para implementar las medidas de bioseguridad y se vuelven más visibles. Los actores armados en varios territorios imponen por la fuerza las medidas que consideran necesarias para protegerse ellos contra la pandemia. Y es justamente lo que está sucediendo en el Cauca, donde ya se cuentan 162 líderes asesinados. Pero no solo es el exterminio, también están los atentados. En zona rural de Patía, Cauca, desconocidos lanzaron una granada contra una líder social, Janet Mosquera, quien fue elegida por su trabajo social como mujer Cafán en el 2007. No sé a quién le está afectando lo que yo estoy haciendo, porque yo no siento que estoy haciendo algo malo. Yo lo único que estoy haciendo es tratar de visibilizar la problemática de esa comunidad. A este violento panorama se suma la masacre de las últimas horas en San José de Uré, sur de Córdoba. 3 miembros de una familia fueron asesinados. Al parecer, hombres de los caparros, un grupo paramilitar que está en el territorio, entró hasta la vereda, masacró a esta familia y casa por casa empezó a amedrentar a las familias campesinas, diciéndoles que tenían que desocupar la vereda a más tardar la 1 de la tarde del día de hoy. Hoy la comunidad está desplazada, está desarraigada del territorio. Mientras el Ministerio del Interior y la Consejería de Derechos Humanos del Gobierno se pasan la bola y no asumen la responsabilidad en el llamado de las comunidades, la cifra de líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz ya va en 971, 95 desde que inició la crisis del COVID-19. La presidenta de la Justicia Especial para la Paz, Patricia Linares, reclamó respeto por la independencia de ese tribunal especial. Después de las últimas críticas a la JEP y del pedido de celeridad que hizo el presidente de la República, la magistrada Patricia Linares le pidió a los funcionarios seguir trabajando y tomar distancia de supuestas presiones políticas. Se nos debe el respeto debido a la autonomía e independencia que debemos tener para adoptar las decisiones que nos correspondan, supeditadas desde luego ellas a la Constitución y la ley. Vulnerar esa autonomía, vulnerar esa independencia es vulnerar el Estado democrático de derecho, el Estado social de derecho del que hacemos parte.
La JEP recibió hoy respaldo político y económico de la Unión Europea, que donó 3.5 millones de euros, casi 15.000 millones de pesos, para potenciar su funcionamiento. El senador Iván Cepeda aseguró que el abogado Diego Cadena puede obstruir la justicia en el caso que le lleva a cabo la Fiscalía por el presunto soborno a 2 exparamilitares. Por eso Cepeda pidió que Cadena sea enviado a prisión. El senador Iván Cepeda fue considerado como víctima en el caso de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, señalados de sobornar a 2 exparamilitares para que cambiaran una declaración en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Así que creemos firmemente en que ellos representan un peligro para la administración de justicia, para la investigación y para la sociedad. Así que nuestra convicción es que la medida correcta es la de la reclusión intramural. El equipo de defensa de Cadena y Salazar señalaron que le pedirán al juez que sus clientes sigan en libertad. La figura que propone la víctima de pedir que la domiciliaria sea transitoria y que después pase a una intramural no tiene ningún soporte jurídico. Y que de esa manera no se imponga ninguna medida de aseguramiento. Si bien el fiscal no solicita una medida en centro carcelario, pues la medida que solicita sigue siendo privativa de la libertad. El viernes continuará la audiencia en la que se define el futuro judicial del abogado de Álvaro Uribe. La Corte Suprema de Justicia preseleccionó a 21 juristas para conformar la terna para Procurador General tras depurar un listado inicial de 37 aspirantes. Del listado inicial, que contenía 37 aspirantes, la Corte Suprema de Justicia admitió a 21 personas para conformar la terna para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. En el listado aparecen los nombres del exdefensor del pueblo Jorge Armando Otálora, del exmagistrado de la Judicatura Wilson Ruiz, el del exconsejero de Estado y exministro Enrique Gel Botero y el de la expersonera de Bogotá Carmen Teresa Castañeda. Las 16 personas que se descartaron, según fuentes de la Corte, eran en su mayoría abogados egresados hace 3 o 4 años e incluso entre ese listado figuraba un ingeniero de sistemas. Ahora, la Corte Suprema de Justicia escuchará a los 21 seleccionados en una audiencia virtual convocada para el jueves de la próxima semana para definir su candidato para la terna de la cual saldrá el reemplazo del Procurador General Fernando Carrillo. La Organización Mundial de la Salud dejó en claro que las estaciones no afectan la transmisión del COVID-19, pues el virus se adapta a cualquier clima. Considerar que el contagio de la pandemia del coronavirus puede disminuir con el verano es un error según la OMS, ya que se comporta diferente que la gripa, que suele seguir tendencias estacionales. This one is behaving differently. It's going to be one big wave. It's going to go up and down a bit. Now, the best thing is to flatten it and turn it into just something lapping at your feet. Según la organización, hay que mantener el distanciamiento social porque al COVID-19 le gustan todos los climas. This virus likes all weathers, but what it particularly likes is jumping from one person to another when we come in close contact. El organismo recomendó además vacunarse contra la gripa para evitar una aparición alta de casos simultáneos del virus y gripe. Varios gobiernos europeos, entre ellos España, impusieron nuevas restricciones para intentar frenar una segunda ola de contagios del coronavirus. Con la reimposición de cuarentenas, cierres de playas y la obligación de usar tapabocas incluso al aire libre, varias naciones en Europa empiezan a tomar medidas para evitar una segunda ola del COVID-19. Especialmente ante el preocupante rebrote en España, el peor de todo el viejo continente y por el cual la nación ibérica comienza a ser aislada nuevamente. De hecho, el gobierno español reaccionó con indignación a las recomendaciones que hicieron el Reino Unido y Alemania a sus ciudadanos para que no viajen a territorio español, ante el drástico aumento de contagios durante el tradicional punto álgido de la temporada turística. Un duro golpe para España si se tiene en cuenta que se han perdido más de 1 millón de empleos por la pandemia, mientras la restricción podría costarle al menos 10.000 millones de euros, dado que los británicos y alemanes constituyen el mayor grupo de turistas extranjeros en este país europeo. Y la Organización Mundial del Turismo reveló que los confinamientos derivados de la pandemia han dejado pérdidas al sector por 320.000 millones de dólares.
con una caída del 56% de turistas internacionales, que representan 300 millones de pasajeros menos respecto al mismo periodo del año pasado. El turismo mundial reportó el triple de las pérdidas registradas entre enero y mayo de 2020 que durante la gran crisis económica de 2009. Según las desalentadoras cifras publicadas por la Organización Mundial de Turismo, en los primeros 5 meses del año, esta industria perdió 320.000 millones de dólares gracias a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus, que provocó el confinamiento de prácticamente todo el planeta. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a su discurso desafiante de hace una semana, a pesar del repunte de casos de COVID en su país. Estados Unidos ha superado los 4,3 millones de infecciones y 148.400 muertes desde que comenzó la pandemia. El estado de Florida, el segundo con más casos por detrás de California, reportó un récord diario con 186 muertes y más de 9.000 contagios de coronavirus. El cambio de postura que mostró el presidente Donald Trump la semana pasada frente al COVID-19 duró muy poco. El mandatario nuevamente está propagando teorías infundadas sobre un supuesto remedio mediante una serie de retweets que fueron retirados por Twitter. Promovió la hidroxicloroquina a pesar de que numerosos estudios han demostrado que ese medicamento usado contra la malaria no es eficaz contra este virus. Además, Trump continúa cuestionando la credibilidad del máximo experto del país en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, quien afirma que miles de estadounidenses más podrían perder la vida en los próximos meses. Y el banco de inversión Goldman Sachs aseguró que el reinado del dólar como moneda de reserva mundial está en riesgo como consecuencia del reciente aumento de los precios del oro. El posible cambio de la Reserva Federal estadounidense hacia un sesgo inflacionario, las crecientes tensiones geopolíticas, la acumulación de la deuda en Estados Unidos que ahora supera el 80% de su PIB y la amenaza de un rebrote del COVID-19 han generado preocupaciones reales sobre la longevidad del dólar como moneda de reserva mundial. Así lo alertó el banco de inversión Goldman Sachs, que aseguró que el reinado del dólar está en riesgo, y así lo demuestra el aumento récord en los precios del oro, que según el más reciente pronóstico de 12 meses pasará de $2.000 a $2.300 por onza. Este metal precioso es ahora la moneda de último recurso, particularmente en un ambiente como el actual donde los inversores buscan capitales seguros. Los gobiernos están degradando sus tasas de interés a mínimos históricos, mientras crecen los avisos de un eventual ocaso del dólar. Brasil, además de ser la nación más golpeada de Latinoamérica por el COVID-19, ahora está en alerta por una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Brasil, el país más afectado de la región por coronavirus, registró en las últimas 24 horas 614 nuevas muertes y el número de infectados bordea los 2,5 millones. Mientras el gigante suramericano vive el pico de contagios de coronavirus, es alertado por la aparición de una nueva variante de la gripe porcina que amenaza con convertirse en una pandemia. La directora del instituto, Osvaldo Cruz, Marilda Siqueira, exigió estricta vigilancia en el estado de Paraná, donde se descubrió una nueva variante de la influenza H1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos. La noticia alentadora es que no se transmite de persona a persona, por lo tanto no se contagia con facilidad. Por tercer año consecutivo, Alemania superó a Estados Unidos en la lista de los países más admirados del mundo. Según la encuesta de liderazgo global realizada por Gallup en 135 países, la actitud proteccionista de la administración de Donald Trump ha relegado la posición hegemónica de Estados Unidos como referente internacional. Por tercer año consecutivo, Alemania superó a la nación norteamericana como el país más admirado del mundo con un 44% de la aprobación global, frente al 33% alcanzado por Estados Unidos, que se situó a solo un punto porcentual de China y apenas a un 3% por delante de Rusia. La aprobación del liderazgo de los Estados Unidos está en su punto más bajo, pese a que durante todos los años de la administración de Barack Obama fue el país más admirado a nivel mundial, pero luego la popularidad estadounidense se desplomó 18 puntos porcentuales tras la llegada de Trump al poder en 2017. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. No se pierdan mañana en Función Estelar Notas Perfectas 3 y a las 11 de la mañana Noticentro 1 CMI. En el canal 1 estamos llenos de ti.